del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh. Es mi placer estar presente para otro evento de Charlemos, otra charla, la cual será moderada por Javier Corrales, pero tenemos el placer de contar con la presencia de Armando Chaguaceda y Silvia Pedraza, quienes estarán tratando el tema de Cuba y protesta social, el fin de una excepcionalidad regional. Para los estudiantes que estén viendo la charla, al final se les presentará el código QR y sin más tomar tiempo, les dejo con Javier. Muchas gracias, Manuel. Yo también quisiera darle la bienvenida a todos los que nos están acompañando. Para mí es una verdadera maravilla que nuestra serie Charlemos por fin le dedique un espacio a hablar sobre Cuba, ya que Cuba, por lo general, suele ser considerada un país tan diferente a Latinoamérica que muchas veces se nos olvida que realmente mucho de lo que ocurre en Cuba es reflejo de condiciones latinoamericanas. Y para ello tenemos a dos grandes intelectuales estudiosos de Cuba, ambos acaban de sacar, uno, Armando, escribe muchísimo constantemente, y Silvia, a quien presentaré en un momento, junto con Carlos Romero, va a pronto sacar un libro sobre Cuba y Venezuela. Charlemos está diseñado para que tengamos una conversación entre nuestros invitados. Lo que vamos a hacer es que la conversación va a durar alrededor de media hora, 35 minutos, y luego pasaremos a recibir preguntas del público. Por favor, envíen sus preguntas por vía del chat y las iremos manejando a medida que vayan llegando. Quisiera entonces presentar Javier Corrales. Yo soy profesor de Ciencias Políticas en Amherst College en Massachusetts y les estoy hablando hoy desde la ciudad de Ámsterdam en los Países Bajos. Tenemos entonces a Armando Chaguaceda, que él es politólogo egresado de la Universidad de La Habana y también historiador de la Universidad Veracruzana. Se desempeña actualmente en el Colegio de Veracruz, donde dicta cursos de ciencias políticas y sociología a todos los niveles. Su libro, La otra hegemonía, autoritarismo y resistencia en Nicaragua y Venezuela, es un libro excelente, acaba de salir y es un gran estudio donde se hace una comparación del proceso de autocratización en Nicaragua y Venezuela. Constantemente Armando escribe en la prensa, en diferentes blogs, en diferentes dimensiones, está muy al tanto del tema de Cuba, pero también está al tanto de muchos temas. Como es un cubano radicado en México, conoce muy bien la condición de ser un comparativista con referencia a Cuba y otros países y en Latinoamérica. Así que, Armando, bienvenidos. Nos acompaña la profesora Silvia Pedraza. Ella es profesora de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, es socióloga y profesora también de estudios americanos. Sus temas de investigación han sido históricamente, aparte de Cuba, temas como la inmigración, la raza, la etnicidad e inclusive el tema de los latinos y las latinas en los Estados Unidos. Lleva mucho tiempo ayudando a organizar la reunión anual de los economistas que estudian Cuba. Uno de sus libros se titula Political Disaffection in Cuba's Revolution and Exodus, del 2007, y como mencioné, está a punto de sacar un libro nuevo con Carlos Romero, politólogo venezolano, titulado en inglés Revolutions in Cuba and Venezuela, One Hope, Two Realities. Bien, ok. Vamos a empezar con Armando. Armando, en tu trabajo y en este paper que estamos discutiendo, haces un planteamiento interesante sobre
de que en Cuba sí efectivamente hay un régimen autoritario antiguo de larga data, pero también quieres adelantar la idea de que hasta cierto punto el régimen tiene otras características que también comparte con otros países de la región. Entonces, vamos a empezar por ahí. Tu análisis de esta relación que tiene el régimen político de Cuba y cómo maneja la situación de los derechos civiles. Y empecemos. Gracias, Javier. Gracias, colegas, por esta invitación. No, básicamente, dos ideas en base a esta interesante pregunta. Bueno, la primera es un texto que está refiriendo que coescribí con el colega Eloy Viera, que salió publicado en la revista Polis, una revista chilena, y el texto trataba de poner a Cuba en el contexto latinoamericano, y yo creo que eso, yo quisiera empezar por ahí, tú lo mencionaste, yo creo que hay que decepcionalizar a Cuba. ¿En qué sentido? Decía Scott Fitzgerald, el gran novelista norteamericano, esta frase que de hecho he mencionado recientemente porque me parece la mejor ilustración del abordaje deseable del caso cubano, que la prueba de una inteligencia superior es la capacidad de tener dos ideas aparentemente contradictorias al mismo tiempo y seguir funcionando, ¿no? Y en el caso de Cuba yo sugeriría que por un lado se reconozca la excepcionalidad cifrada en un régimen político de matriz leninista, postrevolucionario, que tiene una serie de elementos que ahora está en una fase posttotalitaria, y que, por ejemplo, Steve Levitsky, Lucan Way y otros autores, en un libro que va a salir el año próximo, ubica dentro de una constelación de regímenes de larga durabilidad por su matriz revolucionaria y su capacidad de control político. Es decir, el régimen sí es una excepcionalidad. En América Latina, incluso con la autocratización de Nicaragua y Venezuela, que analicé en mi libro que tú mencionaste generosamente, Javier, gracias, aún con esa autocratización, el único régimen prototípicamente cerrado, la autocracia cerrada, según lo que clasifican estándares como VDEM, por ejemplo, es Cuba. Pero al mismo tiempo, esa excepcionalidad no se cumple en otros parámetros. Es decir, el régimen sigue siendo un régimen leninista, comunista, dirían algunos. No me gusta que eso sea, no me gusta usar la categoría comunista, creo que politológicamente es poco exacta. Es un régimen posttotalitario, de matriz leninista, de origen revolucionario. Pero la sociedad cubana es cada vez más latinoamericanizada. ¿Qué quiere decir esto? Es cada vez más pobre, cada vez más desigual, cada vez más heterogénea, desigual en el acceso a los recursos dentro de las clases sociales, heterogénea en sus identidades que emergen, identidades que están conectadas con los procesos de formación transnacional de nuevas identidades en la globalización, y al mismo tiempo es cada vez más vocal. Y si nosotros ubicamos esto en el plano de lo que pasa en América Latina hoy, vemos que efectivamente América Latina es el continente más desigual del mundo, es un contingente con una enorme efervescencia de identidades y acciones colectivas, y también es un contingente con grandes pendientes de desarrollo e inclusión social. Todo eso se está dando en Cuba, sobre todo después de los últimos años en que ha habido un retroceso del Estado, ciertas funciones de redistribución, de política social, pero se mantiene el régimen político viejo, ¿no? Lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Y tu segunda pregunta, y con esto termino muy rápido, efectivamente, ese régimen político, y ahí remito al texto para no robar más tiempo, aun cuando aprueba una nueva constitución que reconoce formalmente derechos, incluso quitándole adjetivos de la constitución del 76, es un régimen que mantiene la administración de facto ideológica al ejercicio de esos derechos. Es decir, solo puede ser, y lo hemos visto en los últimos días, con la respuesta a la convocatoria de protestas del Grupo Archipiélago, solo Javier Corrales, solo Silvia Pedraza, solo Armando Chavosea pueden ejercer derechos si son cónsonos con, no ya el socialismo como ideología, sino con la interpretación que desde una élite política se hace del socialismo como proyecto y del ejercicio de esos derechos, y yo lo dejaría ahí porque remitiría a mi texto que está junto con Eloy Viera, que está disponible en acceso abierto. Silvia, vamos a hablar un poco sobre este tema de la supervivencia del régimen cubano, a pesar de que la sociedad ha cambiado tanto. En tus trabajos y en muchos de tus planteamientos, tú siempre hablas de las grandes crisis que está enfrentando Cuba y el régimen. Háblanos de estas crisis y después tal vez podamos hablar de cómo es que el gobierno las rebasa, si es que las está rebasando. Pero hablemos de que ahora el régimen parece que ha entrado en una situación de crisis. Desarróllanos ese planteamiento. Bueno, puedes poner mi lámina. ¿Cómo no? Vamos a hacerlo ahora. Me avisan si la pueden ver. Yo sí. Ok, bien. Ok,
Bueno, Ok, como ustedes pueden ver en esta lámina, yo hice el esfuerzo de hacer una presentación de las múltiples crisis que Cuba está viviendo, que son muchas. Antes de entrar en las crisis, déjenme por un momento mencionar que mi coautor, esto viene todo del libro que él y yo estamos publicando en la primavera del 2022 con University of Florida Press, que se llamará Revolutions in Cuba and Venezuela, One Hope to Realities. Mi colaborador, que es venezolano y está en Caracas, Carlos Antonio Romero, quería que yo les destacara a ustedes que él es graduado de la Universidad de Pittsburgh, Masters, y además un certificado del Centro de Estudios Latinoamericanos. Así que está con nosotros en espíritu. Ok, entonces el punto sobre las crisis en Cuba, yo creo que Cuba nunca ha vivido tantas crisis a la misma vez como está viviendo ahora. Okay. Una es la crisis económica, que por muchos años ha habido un decline enorme en el Producto Interno Bruto, a tal punto que, por ejemplo, en el 2009, en comparación con el 1989, o sea, con el principio del periodo especial y después de la ausencia de los soviéticos en Cuba, de ahí en adelante ha habido un decline constante a tal punto que ahora ya no hay un crecimiento, sino que al contrario hay una contracción. O sea que la crisis económica en Cuba es y continúa profundizándose, es muy severa. ¿Okay? Además de eso, hay una crisis de una revolución que ya tiene 62 años y un pueblo que está honestamente agotado de las tantas movilizaciones, de las tantas veces que lo llaman a la Plaza de la Revolución, a que apoye esto y lo otro, y algunos lo apoyan de corazón y otros van porque tienen que ir. Y son muchas esas llamadas a mantener una revolución que realmente posiblemente hace muchos años que dejó de ser una revolución. En medio de todo eso también hay un éxodo que ha continuado por muchos años. Son 62 años y 5 grandes oleadas del éxodo cubano. Y ese éxodo ha continuado a pesar de que Obama recortó lo que se llamaba pies secos, pies mojados, que permitía que muchas personas se atrevieran a salir de Cuba en pequeñas balsitas, cualquier cosa que flotara, a ver si llegaban a los cayos de la Florida. Y Obama recortó esa vía de éxodo justo antes de salir de su posición de presidente. Pero sin embargo, la crisis del éxodo ha continuado por una forma u otra. Por ejemplo, la última oleada eran personas que salían de Cuba para Ecuador, porque en Ecuador los cubanos en aquel momento no necesitaban visa, y de ahí iban caminando y fueron caminando por todo Centroamérica hasta llegar a México y a los Estados Unidos. Así que la pérdida de cerebros, la fuga de cerebros, la pérdida de sangre, como quien dice, de esas personas y lo que hubiera podido ser su contribución al país ha seguido y seguido. Y sobre todo es un éxodo que mayormente es de gente muy joven que hubiera podido tener hubiera podido ser una gran contribución al país, pero que ya no tienen fe en el futuro. Es más, que cuando yo los entrevisto, lo que me dicen de modo muy regular es que este es un país que no tiene futuro y por lo tanto se quieren ir. Otra crisis que también impacta mucho a la población cubana es el hecho de que por muchos años Cuba ha tenido una tasa de fertilidad muy baja. Eso acaba resultando en una población adulta mayor que es enorme. Y como sabemos, en Cuba los ancianos tienen unas pequeñas pensiones. En realidad es muy difícil y triste ser anciano en Cuba porque muchos de ellos han perdido gran parte de su familia, también como uno de los resultados del éxodo, y se han quedado solos con esas pequeñas pensionitas con las cuales verdaderamente no pueden vivir. No se puede ser anciano en Cuba y estar solo. Y eso es una gran preocupación porque la población en el medio es la que tiene que mantener a los viejos y a los nuevos. Y en Cuba los viejos son muchos. Es el país más viejo de toda Latinoamérica. En medio de todos estos cambios también se ha dado el hecho
que ya por muchos años, empezando a mediados de los 90, la desigualdad en Cuba ha continuado creciendo. Bajo los soviéticos, por muchos años, por los 30 años que estuvieron ahí los soviéticos, había poca desigualdad. Y como me decían a mí en mis entrevistas, no teníamos mucho, pero nadie tenía nada. Y entonces aquellos fueron años en que para gran parte del pueblo cubano pues se vivieron relativamente bien. Pero desde que se derrumbó el mundo comunista en Europa del Este y con ello se derrumbaron también las posibilidades comerciales de Cuba con todos esos países que habían constituido su centro económico, pues de ahí en adelante la desigualdad social ha seguido continuando y tal vez se ha agudizado también por la importancia del turismo, que es uno de los pilares más importantes en la economía cubana y como sabemos en estos momentos, hace ya un par de años, verdaderamente no ha habido un turismo. Aunque sí lo hubo después del restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos por Obama, y ahí hubo una avalancha de turistas de 4 millones o cosas así al año, pero de entonces para acá, en gran parte por la crisis sanitaria del COVID, pues el turismo ha básicamente desaparecido. Pero sabemos que uno de los impactos del turismo es el hecho que, creo yo que sin razón, el gobierno ha preferido contratar a cubanos blancos en vez de cubanos negros para ser la fuerza laboral alrededor de los hoteles y de los restaurantes y de las cosas que necesitan los turistas. Y entonces la desigualdad social, sobre todo de clase y raza, se ha ido agudizando. Ahí también juegan un papel las remesas de los exiliados, porque los exiliados que están fuera del país a través de los años han mayormente salido de las capas blancas, clase media alta de la sociedad cubana, y entonces las personas en Cuba que son blancos tienen más probabilidades de tener remesas y no los afrocubanos que tienen poca familia en el exterior, y entonces también la desigualdad social ha crecido no solo por el turismo, pero también por las remesas del exilio. El conflicto con los Estados Unidos continúa. No es un conflicto que Biden quiera, pero lo ha heredado de Trump. Trump sí hizo una serie de sanciones muy fuertes en contra de Cuba, entre ellas quitando los vuelos comerciales entre los Estados Unidos y gran parte de las ciudades de Cuba, cerrando todas las oficinas de Western Union en el país, lo cual ha dificultado enormemente mandar remesas a Cuba. Son varias medidas que Trump puso en efecto que ha hecho impedido el comercio de Cuba hacia otras partes, y ese conflicto es uno que Biden ha heredado. La administración de Biden todavía no tiene una política clara con respecto a Cuba. Muchas personas esperaban que fuera una vez más un retorno a la política de Obama. Eso no parece que va a ser el caso, pero tampoco va a ser la política de Trump. Pero aún estamos esperando a saber exactamente qué es lo que la administración de Biden va a hacer. Lo que sí ha hecho ya, que es positivo, es que subió el techo, ceiling se dice en inglés, del número de refugiados que los Estados Unidos acepta. Trump lo había declinado a un número bajito, y bajo Biden ya el número, la cuota de los refugiados ha subido enormemente. Y otra cosa que ha hecho Biden y en la cual yo personalmente he participado es el hecho que ya ha mandado vuelos de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos a Cuba llenos de bolsas llenas de medicinas comunes y corrientes, pero también antibióticos, cosas que los cubanos tienen enorme necesidad, y se están mandando a Cuba a través de la Iglesia Católica. ¿Okay? En ese esfuerzo yo participé porque mis compañeritas de cuando nosotros éramos chiquitas en Cuba, de mi colegio, que era un colegio religioso, las esclavas del Sagrado Corazón, se unieron, y las antiguas alumnas del Sagrado Corazón, que es lo que somos hoy en día, hicieron una bonita labor mandando muchísimas medicinas a Santa Clara,
que son recibidas por la Iglesia Católica en Santa Clara y ellos los están distribuyendo. Ya salió un primer vuelo y ahora saldrá el segundo vuelo esta semana que viene. O sea que el conflicto con los Estados Unidos continúa porque básicamente no han habido muchas políticas nuevas aún de parte de la administración de Biden, aunque sí han habido un par de cambios ya muy significativos. En medio de todas estas crisis, que ya son muchas, como ustedes ven, una detrás de otra, llegó la crisis sanitaria del COVID. Y el COVID al principio, Cuba y al igual que Puerto Rico, siendo islas, reaccionaron cerrándose al turismo que venía de fuera para que con los turistas no entraran a más infección del COVID, y eso funcionó muy bien al principio, pero también ha sido parte de cómo el turismo se ha destruido en la isla y también en Puerto Rico, de paso, hay que decirlo. Y entonces la realidad es que el COVID continúa expandiéndose y los hospitales no dan abasto, no tienen la ropa protectora para los que trabajan de asistentes y médicos y enfermeras y demás, no tienen las máquinas de oxígeno, o sea que verdaderamente no pueden dar la respuesta que como médicos quisieran poder dar, pero no la pueden dar, y el número de muertes por COVID se ha expandido enormemente. Y debo decir que yo perdí un primo hace unos 10 días o cosas así, y ha sido sumamente triste para mí. Como decimos en inglés, last but not least, que quiere decir que por último, pero no es realmente lo menos importante, hay sin duda alguna en estos momentos en el país una crisis de legitimidad política. Eso lo vimos el noviembre pasado, hace casi un año, en la protesta del movimiento San Isidro, que fue la primera gran protesta que se dio dentro de Cuba, donde los muchachos y artistas intelectuales, pero muchos de ellos gente muy joven del vecindario de San Isidro en La Habana, se agruparon como 400 personas alrededor del Ministerio de Cultura pidiendo diálogo, pidiendo verdaderas elecciones, pidiendo que los tomaran en cuenta. ¿Okay? Y el gobierno reaccionó muy mal porque básicamente les dijo que eran contrarrevolucionarios y que no tenían una demanda legítima. Y eso se agudizó ahora con las protestas que vimos este último julio, el 11J, les llaman ya, el 11 de julio, que duraron una semana entera, fueron muy vastas, fueron por todo el país, sobre todo en La Habana y Santiago de Cuba, pero en realidad se dieron por muchísimas de las ciudades y pueblos grandes de Cuba. Y ahí la demanda fue muy clara. Por una parte, los que estaban protestando tenían unos afiches donde hablaban con mucha claridad y ponían el número SOS Cuba, o sea, emergencia Cuba, y también por otra parte utilizaron la bonita canción de reggaetón, Patria y Vida, que claro está que fue una respuesta al viejo lema de Fidel Castro de patria o muerte, y los jóvenes, muchos de ellos afrocubanos, gente humilde de distintas partes de La Habana mayormente, y también de Miami. Hay que decir que fue una colaboración entre personas de reggaetón en La Habana y en Miami. Los medios sociales han sido maravillosos en poder conectar a los cubanos por primera vez después de muchos, muchos años que en Cuba no había acceso ninguno al internet. Ahora por primera vez lo hay, y eso ha servido no solo para conectarse con los familiares y amigos que ya están en otros países, sino para conectarse dentro de sí en la isla. Y lo que hemos visto es que la protesta se ha expresado con mucha claridad y que ha dicho que nosotros aquí lo que queremos no es patria o muerte, sino patria y vida. O sea que las crisis en Cuba en estos momentos son múltiples, y veremos a ver el resultado de todo. Gracias por esa amplitud de temas. Déjeme ahora pasar con Armando. Armando, entonces parece que lo único que no está en crisis en Cuba es la capacidad del Estado cubano de reprimir y cooptar. ¿Qué opinas tú de esa tesis? O sea, que se venga abajo todo, pero que todavía se preserve. Claro. ¿Qué opinas tú de esa tesis? Te voy a pedir que compartas la lámina que yo preparé. Yo entendí que la dinámica era de diálogo, no de ponencia cerrada, pero de todas maneras preparé una lámina también como la de Silvia. No la voy a desarrollar porque eso impediría el diálogo.
pero digamos voy a ponerla para Ahí que está. cada quien lea y vea algunos elementos, ¿no? Voy a salir de los elementos, yo divido lo que pasa en Cuba, para tu pregunta, Javier, en lo estructural y lo coyuntural. De lo estructural me relevo, Silvio lo ha mencionado, un marco global de oleada autocrática que han trabajado desde BDM los colegas, un marco regional de crisis de consenso democrático, ya no somos más una región de consenso democrático, hay un ecosistema iliberal creciendo de derecha y de izquierda, Centroamérica Latina, y un marco nacional de esclerosis política, el régimen político está estancado, el estancamiento económico, el modelo no ha sido reformado en lo sustantivo, y de mutación social. Esos elementos los mencioné. Ahora quiero ir a tu pregunta en lo coyuntural. Y remito también a algunas cosas que dijo Silvia. Los propios términos de las reformas económicas oficiales han sido estancados. No se han cumplido los lineamientos, pero tampoco las reformas de tipo no político, pero sí institucional, con la agenda legislativa que acompañaba a la Constitución. Todo esto ha tenido el manejo deficiente de la pandemia y al mismo tiempo, y eso sí explica tu pregunta, ha habido una activación de reclamos ciudadanos en 3 niveles, o en 3 formas. Reclamos sectoriales, trabajadores por cuenta propia, madres de barrios empobrecidos, notablemente sectores afro que ocupan edificios porque no tienen vivienda, demandas de medicina, en fin, reclamos sectoriales que, digamos, no afectarían el diseño del régimen político. Reclamos cívicos, que sí ya reclaman el derecho a tener derecho, algunos de los cuales los mencionó Silvia, y reclamos humanitarios en plena pandemia de cómo alocar, cómo canalizar ayuda a Cuba y distribuirla. Esos 3 elementos, reclamos sectoriales, reclamos cívicos, reclamos humanitarios en identidades y en grupos sociales, confluyen en la coyuntura del 11 de julio, y aquí recomendaría mucho que viéramos el trabajo que ha hecho Iria Puyosa, la doctora Iria Puyosa, sobre movimientos sociales en red, que lo está desarrollando actualmente, para la novedad de tener en Cuba protestas masivas, se hablan de varias decenas de miles o hasta 180.000 personas, distribuidas territorialmente, diversas en la identidad de los participantes, cívicas en una buena parte, porque no solo reclaman bienes y servicios, sino también el derecho a tener derechos, con un repertorio de símbolos, y pacíficas en general, salvo algunos elementos de violencia que en buena parte se dieron después que se había dado la orden y los actos de represión gubernamental. Por demás, incluso actos de saqueo de tiendas, etcétera, que si bien no son protestas pacíficas, también forman parte del correlato de la protesta en América Latina, que normalmente no criminalizamos en la academia porque lo consideramos expresión, ¿verdad?, del agravio de sectores populares con aquellos símbolos de poder político y económico que le niegan sus ingresos y sus derechos. Eso fue lo que pasó el 11 de julio, protestas masivas, distribuidas, diversas, cívicas y pacíficas, en su Pero mayoría. rápidamente el gobierno reprimió y se Claro, acabó. el gobierno reprimió durante 2 o 3 días, hubo algunos conatos en algunas zonas, pero una gran represión gubernamental. ¿Y dónde estamos en el post-11J? Javier, y ahí respondo tu pregunta, pero es importante entender estos antecedentes. Primero, el Estado está en una situación de represión ampliada. Represión ampliada, yo decía que se ha democratizado la protesta, no solo porque más sujetos populares usan la protesta o por la escala de los participantes, sino que se ha democratizado la represión, porque la represión que antes estaba reservada a grupos disidentes ahora se ha ampliado a una escala enorme. Estamos hablando de más de 1.000 personas presas o en espera de juicio, registradas puede haber más. Estamos hablando de casos testimoniados de condenas altísimas, incluso para menores de edad, 15, 18, 20 años se les está pidiendo. Condenas a gente que ha salido a protestar pacíficamente, en su mayoría, y que además tiene una desventaja estructural a aquellas personas de origen popular que no son celebridades, personas de raza negra, personas, mujeres, especialmente menores de edad, están siendo en este momento, yo recomiendo el trabajo de que hace una coalición que se llama Justicia 11J, que está acompañando, testimoniando y registrando la situación de los presos. La sociedad en esa represión ampliada ha respondido con una mezcla de descontento, miedo y desesperanza, es decir, descontento masivo porque el logro que antes reservaba la represión de manera focalizada ahora masificó la represión. O sea, es un Estado reprimiendo a la población empobrecida. Miedo, y ese es uno de los resortes que intenta usar esta represión, inhibir que no haya nuevas protestas, y desesperanza en sectores que han dicho, bueno, salí a la calle y no hay solución. Pero a la vez hay un tercer elemento, que no es la sociedad, sino la sociedad civil, en lo cual hay dos y con esto termino, hay dos manifestaciones fundamentales. El acompañamiento humanitario, es decir, el acompañamiento a las madres, a los familiares de los presos, a los presos en sí mismos, el registro, que se está haciendo dentro de Cuba,
notablemente por mujeres, sobre todo mujeres del ámbito intelectual, académico, no opositoras tradicionales, incluso gente que tiene una preparación, está haciendo este registro que creo yo que es muy importante. Y no se ha anulado la resistencia cívica, y ahí vemos la convocatoria a la protesta o la manifestación también pacífica del 15 de noviembre. De manera que estamos en un escenario de represión ampliada, descontento, miedo y cierta resistencia cívica. Silvia, déjame pedirte que desarrolles un poco un tema que tocaste y también Armando lo ha tocado. En esta protesta que está viéndose en Cuba, en estos que están que abarca tanto, sí hay un papel fundamental, hay una interseccionalidad aquí que muchos han recalcado. Hasta cierto punto, la represión en Cuba y las privaciones en Cuba tienen un sesgo racial muy fuerte, con lo cual se puede explicar por qué estas protestas están movilizando a grupos que no son los dominantes blancos y hay un componente racial. Háblanos de este debate que está viendo. ¿Hasta qué punto esto es también o mayormente un momento de reivindicación racial en Cuba? Bueno, mi opinión tal vez no es una que sea popular en estos momentos. Yo creo que no cabe duda que los afrocubanos han sido sumamente impactados, mucho más impactados que los blancos cubanos con respecto a la crisis económica, la crisis sanitaria y todas las crisis de Cuba, por el nivel de pobreza de esos barrios, por la falta de refugiados políticos en otros países que podían ayudarlos y demás. Sin embargo, yo creo que cuando las protestas se dieron, yo creo que es un movimiento que es distinto al de Black Lives Matter, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde el reclamo sí era racial, porque decía Black Lives Matter. Mientras que en Cuba, a pesar de que uno puede ver que la participación de afrocubanos fue muy amplia en todas las manifestaciones de la semana del 11 de julio, en realidad yo diría que si los afrocubanos tenían un letrero que decían Cuban Lives Matter, o sea, las vidas de todos los cubanos son importantes. Que ese reclamo lo han hecho afrocubanos en Cuba, yo creo que es indiscutible, pero yo creo que es importante darse cuenta que ellos lo que están diciendo no es que Afro-Cuban Lives Matter, sino que todas las vidas de todos los cubanos necesitan patria y vida. Y Silvia, un poquitico, háblanos también un poco de, ya que tú has estudiado tanto la diáspora cubana, ¿qué se puede hacer desde fuera de Cuba? ¿Qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que queda por hacer? ¿O hasta cierto punto hemos llegado a un momento en el que hemos llegado al límite de la capacidad de la diáspora de Cuba de facilitar o impedir que el tema cubano tenga una solución en vía de la libertad? ¿Cuál es tu visión de este tema? Yo siempre he pensado que el papel de la diáspora cubana debe ser el de apoyar a los que están adentro de Cuba. Esa es mi opinión. ¿Qué significa eso de apoyar? O sea, bueno, apoyar quiere decir que el ímpetu del cambio tiene que venir de dentro de la isla, pero que nosotros los que estamos afuera no nos debemos de lavar las manos como Poncio Pilato, sino que debemos apoyar lo que ellos están liderando. Eso es lo que yo siempre he pensado y últimamente hemos tratado de hacer. Armando, hablemos un poquitico de esta visión internacional. Silvia nos habló de lo que debe hacer la diáspora. ¿Qué interpretación le das tú a lo difícil que resulta entre la academia latinoamericana que haya un movimiento de solidaridad con los reclamos de la sociedad cubana? ¿Por qué esto es tan difícil de lograr? O por lo menos así lo veo yo. No todo el mundo, de hecho cada vez yo he visto más y más académicos latinoamericanos tomando partido en este conflicto gobierno-sociedad, pero todavía existe cierta reticencia a querer acompañar a la sociedad cubana en este proceso. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando?
pero yo he ofrecido una respuesta a mí mismo, en un texto que se llama La ceguera voluntaria, que hoy salió en francés, pero espero que pronto lo podamos traducir al inglés, tratando de identificar 3 patrones de actitudes, Javier, sobre el por qué se produce este bias, este sesgo, en la cual la academia latinoamericana, y especialmente la academia latinoamericanista, que no son solo académicos latinoamericanos, sino de Estados Unidos y de Europa, es tan vocal de manera casi instantánea cuando se producen violaciones condenables de derechos humanos en gobiernos neoliberales de derecha, en un marco democrático, pero neoliberales de derecha, o cuando se produjeron antes en dictaduras de seguridad nacional, y es tan amiga de los dobles estándares, los silencios, o una frase que adquiere visos de insultante en estos momentos, que es complejo, ¿no? Como si todo lo social no fuera complejo, y como si ante una violación de derechos humanos no fuera muy fácil decir, es una violación y punto. Yo creo que hay 3 actitudes que yo he sintetizado en poder, saber y querer ver. El poder ver tiene que ver con el no acceso a información sobre lo que pasa en Cuba. Eso era plausible hasta los años 70, 80 y 90, porque era muy difícil, Javier, que nos enteráramos en tiempo real de lo que pasaba en Cuba y que los propios cubanos se enteraran de lo que pasaba. Es decir, había una imposibilidad fáctica, ¿verdad? Estando en Cuba o estando afuera, de tener acceso a procesos en tiempo real. No hubiéramos visto las protestas y la consiguiente represión, por ejemplo. Pero esa imposibilidad fáctica va quedando atrás, sobre todo en una era de acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, al Internet. Y viene una segunda barrera, que yo digo que es no fáctica, sino epistémica, que es no saber ver. Y es que, pongamos, Javier, si yo, a pesar de tener toda la información del mundo, me socializo en una familia, en un grupo, en una universidad, con una orientación ideológica, por ejemplo, de cierto tipo de izquierda, que cree que debo ver el régimen cubano, que además, ojo, no es la revolución cubana, porque es además lo más antimarxista decir que después de 62 años estamos hablando de una revolución, es un régimen revolucionario, es una autocracia de origen revolucionario. No usemos más el término revolución, no lo estiremos, porque hay una concesión en el terreno lingüístico al léxico de la opresión. En ese sentido, nosotros tenemos una imposibilidad epistémica cuando hemos sido socializados políticamente o nuestras redes intelectuales de comunicación tienen el acceso a la información, pero no tienen los mecanismos para decodificarlo, ¿no? Y hay una tercera barrera, que es la que yo creo que sí es directamente cívica o ética, que es no querer ver. Es decir, Javier Corrales tiene toda la información del mundo, Javier Corrales tiene la sofisticación intelectual, las herramientas para entender que una protesta reprimida en Cuba es igual de condenable que una protesta reprimida en Chile o en Colombia, igual, no más, no menos, igual, aunque analíticamente el régimen sea distinto y la forma de procesar la protesta también. Pero sencillamente Javier no quiere pronunciarse. ¿Por qué? Porque tiene afinidades electivas con la élite del gobierno cubano, porque espera recibir prebenda, porque dentro de su nicho de la academia es costoso condenar eso. Y ahí hay un punto, yo lo dejaría aquí para el debate, y es el carácter profundamente iliberal de un sector de la academia latinoamericanista. Curiosamente, académicos que viven incluso en sociedades abiertas, que disfrutan de las bondades de las sociedades abiertas en los terrenos institucionales, de acceso a la información, de financiamiento, son particularmente iliberales cuando consideran que hay ciertos tipos de regímenes y formas políticas autocráticas que son denunciables, básicamente de derecha, que lo son, y América Latina está llena de eso, pero consideran que hay otras que son exculpatorias. Yo invito, por ejemplo, a que evalúen las protestas, las condenas, los pronunciamientos que se han hecho desde el ASA o desde Claxo, por ejemplo, respecto a las violaciones de derechos humanos que se han dado en las protestas en Colombia o en Chile, y la cantidad de manifestaciones similares que ha habido y la cantidad de adhesiones frente a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, no solo en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Yo creo que la postura analítica y ética sería la condena de todas las violaciones de derechos humanos, de atentado a la voluntad popular, de atentado al derecho a la protesta, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos e incluso del tipo de régimen político, pero lamentablemente eso todavía no pasa. Quiero ahora invitar a nuestros participantes a que sometan sus preguntas. Realmente hay 2 modos que pueden utilizar, pero preferimos que utilicen el icono que tiene Q&A, Questions and Answers, pero algunos ya lo han hecho a través del chat. Yo tal vez habré dicho que podían usar el chat, pero si pueden mejor usar Q&A. En el chat estoy viendo ahora una pregunta que viene de Ricardo Vázquez. Esta es la pregunta. ¿Cómo valoran el rol de la intelectualidad cubana oficial u oficializada en este último año? ¿Ha habido un cambio en la intelectualidad cubana oficial? Armando, Silvia, brevemente, porque hay otras preguntas.
Bueno, yo creo que lo que ha pasado, la sociedad cubana ha pasado por delante de todo el mundo. La intelectualidad oficial en general es bastante limitada en sus herramientas, más bien son aparatos ideológicos, extensión de los aparatos ideológicos del Estado, pero incluso el reformismo autorizado de los años 90, ciertos intelectuales, ciertos grupos, ciertas gongos, ONGs gubernamentales, que hablaban en genérico de un socialismo participativo, de una reforma intrasistémica, han sido rebasados por la coyuntura. Porque en una coyuntura de protestas masivas distribuidas con un fuerte contenido popular y una subsiguiente represión de la magnitud que estamos viviendo, la idea de la reformabilidad del régimen desde esos códigos de reformismo autorizados, que por otro lado fueron muy importantes para mi generación en términos formativos, han quedado rebasados. Y han quedado rebasados además por la emergencia de un tipo de pensamiento desde Cuba en jóvenes, muchos de los cuales, Javier, son incluso jóvenes que se reclaman marxistas, socialistas, que a la vez son activistas, que están de alguna manera acompañando y denunciando los procesos de protesta popular. De manera que no es solo la intelectualidad oficial, que digamos son los instrumentadores del discurso oficial, sino incluso parte del reformismo autorizado de los años 90, que ha sido privilegiado en el intercambio académico con Estados Unidos, por ejemplo, digamos los intelectuales liberales visibles del régimen, han sido rebasados en su narrativa, en tanto el régimen se ha vuelto abierta y explícitamente autocrático y represivo, y hay una sociedad de contenido popular, de reivindicaciones de justicia, que ha sido abandonada en sus reclamos. Silvia, tú quisieras Bueno, yo lo que quiero tema. decir es muy breve. Yo no yo creo que dentro de Cuba habían ciertas personas, por ejemplo, el padre José Conrado Rodríguez, que muchos conocemos por su valor a través de muchos años, que querían que de estas muchas crisis, múltiples crisis, saliera un diálogo nacional entre el gobierno y el pueblo. Y eso no se ha dado, y la respuesta tan represiva del gobierno con respecto a las protestas del 11 de julio, de hecho, lo que han hecho es que han imposibilitado ese diálogo. Bien, pasemos a otra pregunta. Hay una pregunta de alguien de la audiencia, no sé quién ha sido, perdonen que no tenga la identificación, pero quieren que desarrollen un poco más el tema de comparar a Cuba con otras sociedades latinoamericanas que ustedes conozcan, esta idea de que tal vez la sociedad latinoamericana se ha latinoamericanizado, la sociedad cubana se ha latinoamericanizado, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Silvia, yo sé que tú estás trabajando con Venezuela, no sé si quieras, o Armando, con lo que tú has visto, vamos contigo, Silvia, un poquitico más sobre esta tesis de que la sociedad cubana se ha latinoamericanizado, hasta qué punto es cierto eso. Bueno, sí, por eso entendemos que las crisis por las cuales Cuba está atravesando, crisis económica, crisis de un agotamiento social, de un éxodo masivo, de desigualdad social, etcétera, etcétera, no cabe duda que muchas de esas son crisis que también vemos en Venezuela y en otros países. Pero yo creo que no, a mí por lo menos no me parece justo meter a Cuba entre un solo marco latinoamericano, porque eso hasta cierto punto es negar el hecho que Cuba tiene una historia distinta. Cuba es un caso distinto dentro del hemisferio porque a la misma vez que es caribeña y latinoamericana con todas estas crisis de las cuales hemos hablado, pero también es un país donde todas sus instituciones vienen del modelo soviético, y eso no se puede negar. El hecho de que Cuba tiene un solo partido y que cree que eso es una forma de legitimidad, cual yo creo que hoy en día ya se va viendo que no es cierto, eso viene del modelo soviético. Y entonces a mí no me cabe muy bien eso de meter a Cuba junto con todo el mundo en Latinoamérica. Claro. Armando, habla un poco más sobre ese tema. Es decir, o sea, el modelo soviético tiene que haber tenido una influencia en cómo piensan los cubanos, cómo interactúan con el Estado. En Cuba, la apuesta principal de la gente es saber que el Estado lo está espiando a uno, que el Estado pronto te va a apresar, te va a descubrir, que el Estado nunca va a responder. Esto no sigue convirtiendo a la sociedad cubana una sociedad muy diferente a la latinoamericana, que está acostumbrada a reclamar, cambiar gobiernos, movimientos sociales, pedir. En Latinoamérica hay un exceso de cambio institucional constantemente en respuesta a reformas, y en Cuba hay cierta
inercia por este modelo soviético del cual habla No, Silvia? a ver, yo voy a decir lo mismo que decía, dos ideas aparentemente contradictorias, pero que coexisten y no invalidan una a las otras. Estoy claro con Silvia que el régimen político es soviético, es leninista, y eso lo diferencia incluso de los regímenes autoritarios neopatrimoniales, tradicionales de América Latina. No obstante, voy a decir varias cosas. En términos sociales, yo sí discrepo de Silvia, sí creo que hay comparabilidad en varias razones. Primero, el modelo de sociedad soviético, prototípico, y eso es una tesis de los congresos del partido del PECUS, veía la creciente homogeneidad en el camino al comunismo como un patrón socioclasista de cambio. Eso en Cuba ya no se da. En Cuba hay una enorme, y por eso estoy hablando de 4 factores fundamentales. Hay más pobreza, que estaba atenuada durante la época de transferencia de recursos de la Unión Soviética. Hay más pobreza. De hecho, los estudios sociológicos hablan de un 25% de pobreza en Cuba. Para mí eso está absolutamente subestimado, además de que no describen qué pobreza hay. Los estudios sociológicos más rigurosos hechos en la Academia Cubana que han tenido el valor de poner el tema de la pobreza. ¿Ok? Cualquiera que sabe en Cuba supone que Cuba, como Dominicana, como Guatemala, como Centroamérica, debe tener un nivel de pobreza muy superior. Segundo elemento, es más desigual. Y la desigualdad ha crecido. O sea, en los años 80, con el índice de Gini, el grupo más pobre y más rico tiene una diferencia de 1 a 5. Eso ha crecido hoy. Hay mucha más desigualdad, entre otras cosas, por el acceso a la divisa, que además está racializada y generalizada. Y territorializada porque las ciudades tienen más cercanas al turismo, tienen más ingresos que el campo, ¿no? Y si a eso le sumamos el tema de la diversidad, que no se puede confundir con la desigualdad, es decir, que hay identidades que emergen, o sea, hay tribus urbanas, hay nuevos sectores de empleo informal, hay nuevos grupos que reclaman identidades como la LGBT, los animalistas, como pasa en la sociedad. El problema de Cuba, o la situación de Cuba, no sé si el problema es que el régimen sigue siendo leninista, pero la sociedad es poscomunista. Además es poscomunista porque es una sociedad donde cada vez el peso de la remesa es mayor, donde el peso de las fuentes privadas de obtención de recursos, sea legal por el cuentapropismo o ilegales en la búsqueda, en el business, en el mercado negro, es mayor. Y además, no se nos olvide, Carmelo Mesalago y los investigadores cubanos rigurosos, Ricardo Torres, Juan Triana, Mauricio de Miranda, Omar Everleni, lo han documentado. O sea, hay un retroceso también en la provisión social. O sea, el Estado, yo nada más que voy a dar un dato para no ocupar el espacio de discusión. En plena pandemia, el Estado destinó, en plena pandemia, quiere decir, no había turismo, destinó por cada dólar dedicado a la seguridad social y salud, dedicó... ¿Perdimos la señal de Armando? Creo que soy yo o todos. Silvia, ¿tú perdiste la señal de Armando? Y yo la perdí. Bueno, esperemos a que se nos reincorpore. Estas cosas pasan. No obstante, seguimos contigo, Silvia, en lo que regresa Armando. Hay una pregunta que tiene que... Hay 2 preguntas que están pendientes y nos quedan 8 minutos. Tiene que ver con actores internacionales. Una es sobre China. ¿Cómo tú ves el papel de China? ¿China puede en algún momento de verdad convertirse en un factor de contribución a la liberalización de Cuba, número 1? Y número 2, quiero hablar, por supuesto, de los Estados Unidos y del tema del embargo. Te voy a darme una opinión mía y a ver qué opinas tú. Aquí en Estados Unidos y en muchos otros países de América Latina estamos obsesionados con el embargo y le atribuimos un poder de destrucción casi de sobrehumanos. Pero yo siempre hablo de que hay otro embargo en Cuba, que es el que impone el gobierno de Cuba a sus ciudadanos. Trátanos cualquiera de estos temas. Armando se ha reincorporado, perdona que hemos tenido que seguir, cambiamos de tema, Armando, ahora estamos hablando de Estados Unidos, el embargo y de China. Y tiene ahora la palabra Silvia y después pasamos contigo. Okay. Silvia. La primera pregunta, que es muy distinta a la segunda, el papel de la China. La última vez que yo estuve en Cuba, muy a menudo oí una especie de chiste que había donde todo el mundo decía, primero fueron los españoles, después los americanos, entonces los rusos, después los venezolanos, y ahora ¿quiénes serán? Serán los chinos. y entonces pues hay una cierta expectativa de que a lo mejor eso pudiera pasar. Yo dudo que los chinos tuvieran ninguna razón de ocuparse de la dependencia de Cuba económica sobre ellos, de que sí van y ya lo están haciendo hace mucho rato, que van a ser socios comerciales de Cuba y que van a contribuir de modo positivo. Por ejemplo,
todas las guaguas, los buses de Cuba son ahora, hoy en día, los nuevos son chinos y la gente dice vamos a coger un yutong, ¿no? En vez de decir vamos a coger una guagua, dicen vamos a coger un yutong. Eso ya está ahí. O sea, China tendrá una cierta influencia, pero me parece muy dudoso que quieran jugar el papel de benefactor y de persona a la cual, de presionar al entidad a la gobierno. cual, desde la cual Cuba se convierte en una dependencia total que otros países sí han jugado. Eso con respecto a lo de China. Con respecto a lo del embargo, yo creo que todo el mundo dentro de Cuba también hoy en día dice que aquí hay dos bloqueos. Uno es el bloqueo externo, que no cabe duda que ha sido un verdadero bloqueo de las aspiraciones y las posibilidades y las decisiones que los cubanos tenían que tomar. Pero también hay un bloqueo interno y ese es el bloqueo del propio gobierno y de su pueblo. Y esos dos tienen que ser rebasados. Esa es mi opinión sobre el embargo. Armando, ya para ir cerrando, estuvimos hablando de hasta qué punto China puede tener un papel de ayudar con las crisis cubanas, y segundo, si nos puedes hablar de los dos bloqueos que hay en Cuba, el que tiene los Estados Unidos sobre Cuba y el que impone el régimen de Cuba con respecto a las libertades cubanas. ¿Cuál de esos bloqueos te parece a ti? ¿Cómo debemos de pensar de la importancia de estos dos bloqueos? Primeramente lo que pasa en Cuba es el agotamiento de un modelo económico y político, que es la variable estructural, la fundamental, que es la que genera la improductividad económica, el éxodo y la ausencia de participación popular en la toma de decisiones. Esa es la variable principal estructural. A esa variable se le añade efectivamente el efecto de sanciones norteamericanas, de un embargo, que por otro lado hay que analizar analíticamente y que desglosar, porque es cierto que hay dificultades de acceso a crédito, dificultades de venta de productos cubanos en Estados Unidos, dificultades de financiamiento, eso es claro, y eso afecta a la economía cubana, que es una economía cuyo mercado natural es Estados Unidos. Pero es cierto también que Estados Unidos es principal proveedor de la buena parte de la proteína que se come en Cuba, el pollo, de los granos, que eso incluso desde Bush, por eventos climatológicos, se eliminó. De manera que yo lo que diría es que hay que hacer dos cosas. Primero, entender que hay una crisis estructural del modelo, que es la que tiene responsabilidad directa y la causalidad sobre la población cubana, y de manera además añadida los efectos de las sanciones que habría que desempacar, abrir el paquete de Amazon y decir, esto es obsoleto, esto es lesivo a los derechos de los cubanos, estas sanciones individuales a violadores de derechos humanos hay que mantenerlo y ampliarlo posiblemente y buscar apoyo multilateral a ella y hacer un análisis mucho menos burdo como nos presentan los defensores de la retórica del gobierno cubano que dice todo es el embargo, o quienes intentan también invisibilizar que hay un efecto de las sanciones. Yo creo que hay que desempacar las sanciones norteamericanas, entender qué ha cambiado, qué no ha cambiado, que hay que revisar, qué habría que ampliar, insisto, con un esfuerzo multilateral dirigido a aquellos actores violadores de derechos humanos. Es imposible que ahora se hable de Bielorrusia, de Nicaragua y de Venezuela y haya sanciones apoyadas por la Unión Europea, por otros actores, y que con 1000 presos en Cuba hay una represión brutal, no se hable de ese tipo de sanciones, o sea, solo Estados Unidos quien las toma, ¿no? Y por otro lado, claro que hay que revisar aquellas sanciones que afectan al arribo de remesas de dinero a la población cubana y afectan en definitiva a los cubanos de a pie. Yo creo que ese es un tema que hay que desempacar en la discusión y sincerarlo además. Y el agotamiento del modelo es estructural. Y el modelo vigente es el principal responsable de la anulación de derechos políticos, civiles, culturales y económicos de la población cubana. Desde que yo vengo siguiendo el tema cubano desde el periodo especial, desde que se vino abajo la Unión Soviética, desde los gobernantes hasta los economistas, todos hablan de que hay que hacer reformas económicas, abandonar el modelo soviético, al menos en economía, la gente no va más allá. Y una y otra vez, hasta el mismo presidente Díaz-Canel habla de que las reformas y nunca se hacen. ¿Quién y por qué está saboteando la apertura económica en Cuba? ¿Cómo es que viene ese proceso? Básicamente no hay un saboteo como se ha querido hacer ver en cierta cubanología, es que los dirigentes tienen una voluntad y las burocracias medias los sabotean. Eso es perezoso. ¿Las burocracias medias? Sí, ese es el discurso. No es una orden política de... No, parte del reformismo oficial cubano dice, no, los presidentes quieren, pero Raúl Castro es incomprendido, pero los burócratas lo censuran. Eso es un discurso que está en el reformismo oficial cubano y en parte de sus colegas de la academia norteamericana y europea, ¿no? Una especie de crítica leal al sistema.
El problema es que el sistema tiene dos objetivos que son contradictorios. Por un lado, quieren maximizar beneficios, la propia élite, y eso generaría, si se maximiza beneficios, si digamos se chiniza el país, hay una derrama, un crecimiento y beneficiaría a toda la población, ciertamente. Los economistas cubanos han hecho análisis insistentes, valientes y sofisticados, economistas de la isla además, durante años. El propio Partido Comunista tiene lineamientos que dicen que hay que cumplir para eso. Y por otro lado, hay un objetivo que supra eso, Javier, y que detiene cualquier reforma, que es el objetivo de control. Es decir, hay una obsesión por el control político, pero lo que quiero decir es que no es estamentario, no es este cuentecito de que pobre, el rey no lo sabe y los funcionarios lo engañan. O sea, la alta dirección del Partido de Estado y la burocracia como clase, como estamento, tiene miedo de pérdida de control político, aunque al mismo tiempo otra parte de su racionalidad le dice que tiene que hacer cambio. Está debatida en esos dos elementos. Y por eso es que yo digo, te terminaría ahí, que la variable política es clave incluso para los escenarios de reforma. Los reformistas sistémicos lo que te dicen es que hacen falta cambios económicos e ir a un modelo chino. Y lo que yo planteo es, si vas a un modelo chino, o lo que sea, o vietnamita, y sigue esta burocracia y este estamento con estos objetivos, y no hay democracia, y no hay empoderamiento popular, sencillamente lo que vas a hacer es fortalecer a una clase oligárquica privilegiada, y no vas a producir una redistribución no solo de riqueza, sino de poder. De manera que la reforma tecnocrática que algunos proponen en el reformismo oficial cubano, intelectual y de sus aliados, es una reforma que sería profundamente conservadora porque atentaría incluso con los objetivos declarados del socialismo, que es la redistribución de poder, de saber y de riqueza. Silvia, tenemos un minuto. ¿Quieres agregar? En un minuto nada más. Bueno, en un minuto yo lo que quisiera tomar una pregunta que hicieron muy al principio de todas las preguntas y que no hemos, que no hemos tomado. Y es el hecho que me preguntaba un amigo que qué va a pasar en Cuba después de Raúl y Ramiro. Ok, eso es muy amplio. Yo creo que la verdad es que no es después de Raúl y de Ramiro, sino es si llegara a Cuba un momento de elecciones libres y se eligiera un nuevo presidente y por lo tanto un nuevo ejecutivo de Cuba a través de elecciones libres, entonces verdaderamente gran parte de los refugiados cubanos en otros países volverían a Cuba a contribuir a levantar el país. Ojalá que tuviera también el respaldo tanto moral y político como económico de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Mucha gente, muchos españoles, muchas personas en otros países también volverían a tratar de levantar el país. Yo creo que eso está por verse, pero yo creo que eso es el mejor futuro que podemos esperar para Cuba. Gracias. Muchas gracias. Desafortunadamente, la tiranía del tiempo nos obliga a cerrar este Charlemos. Antes de despedirnos, quisiera anunciar que el próximo Charlemos se va a realizar en diciembre. Estamos trabajando en el elenco, pero hemos decidido que va a tratarse sobre el aumento de la autocracia en Centroamérica. Estén pendientes seguramente para principios de diciembre. Aquellos que vienen por primera vez a un Charlemos, espero que nos vuelvan a visitar. Ya ustedes vieron que es una conversación muy amena de personas brillantes que están trabajando en la academia de los temas que vamos a abordar. Y Silvia, Armando, no saben cuán orgulloso me siento de haber podido compartir este foro con ustedes. Gracias por su valioso tiempo y sus ilustres palabras y gracias por ayudarnos a entender el tema de Cuba de un modo comparado, pero también en su forma única. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy y esperemos volverlos a ver en el próximo Charlemos. Gracias a la Universidad de Pittsburgh.